Julián Herrera, conocido por sus alumnos como el maestro mexicano, era un pilar de rectitud en medio del caos de Ciudad Juárez en los años 2000. Su trayectoria era la de un hombre común que encontró en la educación un arma contra la ignorancia y la violencia que corroían su ciudad. Profesor de historia de secundaria, no solo enseñaba fechas y eventos, sino que inspiraba a sus alumnos a ver el mundo con una mirada crítica, a cuestionar las estructuras de poder y a creer en la posibilidad de un futuro diferente. Julián creía en el poder transformador del conocimiento, en la idea de que la civilización se construye sobre la justicia y la razón. Era un faro de esperanza en un lugar donde la oscuridad parecía vencer cada día, un hombre cuya pasión por la historia solo era superada por el amor que sentía por su familia, un amor que se convirtió en la fuente de su mayor fuerza y posteriormente de su más profundo y avasallador dolor. Si historias como la mía te tocan de alguna manera, por favor, considera suscribirte al canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y cada uno de ustedes ayuda a dar voz a relatos que no pueden ser olvidados. Comenta también desde qué ciudad estás viendo, para que sepa hasta dónde está llegando este mensaje. Su salón de clases era un santuario, un refugio de la brutalidad de las calles. Las paredes estaban cubiertas por mapas de imperios antiguos, citas de filósofos y fotos de revoluciones que cambiaron el curso de la humanidad. Para Julián, cada clase era una batalla contra la apatía. Gesticulaba con fervor, sus ojos brillando mientras describía la caída de tiranos y el ascenso de ideales de libertad. Sus alumnos, jóvenes cuyas vidas estaban marcadas por la pobreza y la amenaza constante de los cárteles, lo escuchaban con una atención rara. Veían en el maestro no solo a un profesor, sino un ejemplo de dignidad. Los trataba como intelectuales, desafiándolos a debatir, a escribir, a soñar. Julián representaba la promesa de que a través de la mente podrían escapar de las garras del destino que la ciudad parecía haber trazado para ellos. Él era la prueba viviente de que la decencia todavía existía, incluso cuando todo alrededor sugería lo contrario. Sin embargo, la serenidad de su vocación enmascaraba un abismo de sufrimiento. Hacía 2 años, la vida de Julián había sido destrozada. Su esposa, Sofía, una música de alma gentil, y su hija de 7 años, Luna, que tenía los mismos ojos curiosos del padre, fueron secuestradas a plena luz del día. El crimen, marcado por la crueldad característica de una pandilla local, terminó de la peor forma posible. Sus cuerpos fueron encontrados días después, abandonados en el desierto que se tragaba los secretos de la ciudad. La investigación que siguió fue una farsa burocrática, un teatro de incompetencia y miedo. Los policías, con sus miradas vacías y excusas ensayadas, eran solo otro engranaje en el sistema corrupto que permitía que monstruos como el carnicero, el sádico líder de la pandilla, actuaran con total impunidad, convirtiendo el dolor de Julián en un eco silencioso y sin respuesta. Desde entonces, la casa de Julián, antes llena de las melodías del violín de Sofía y las risas de Luna, se convirtió en una tumba silenciosa. Cada objeto era una reliquia de una felicidad perdida. El cuaderno de dibujos de su hija sobre la mesa de centro, el vestido favorito de su esposa todavía colgado en el armario, el olor de ella que él insistía en sentir en sus almohadas, se movía por las habitaciones como un fantasma, el dolor siendo una presencia física, un peso constante en sus hombros. Las noches eran las peores, cuando el silencio era roto solo por las sirenas lejanas y el sonido de su propia respiración. Pasaba horas en vela, revisitando recuerdos, analizando cada detalle del día en que las perdió, torturándose con preguntas que jamás tendrían respuesta. El luto lo consumía, transformando al apasionado profesor en una cáscara vacía, un hombre
atormentado por el pasado que no podía cambiar. Durante el día, vestía la máscara del educador dedicado, canalizando su angustia en la pasión por enseñar. El salón de clases era el único lugar donde conseguía olvidar, aunque fuera por breves momentos, el vacío que lo devoraba. La estructura de la rutina, el olor a tiza y libros viejos, el sonido de las voces jóvenes debatiendo ideas complejas, todo eso servía como una frágil barrera contra la oscuridad que amenazaba con engullirlo por completo. Sin embargo, sus alumnos más atentos, como la joven y perspicaz Elena, percibían la melancolía en su mirada, la tristeza que se escondía detrás de sus discursos inspiradores sobre justicia y revolución. No conocían la profundidad de su pérdida, pero sentían el peso de su ausencia. Julián enseñaba sobre la lucha histórica entre la civilización y la barbarie, sin saber que esa misma lucha estaba a punto de convertirse en el centro de su propia existencia. El contraste entre sus dos vidas era flagrante y lo estaba fragmentando por dentro. El profesor que predicaba la razón y el diálogo era, en su soledad, un hombre que fantaseaba con la forma más primitiva de justicia. Coleccionaba recortes de periódicos sobre la creciente ola de violencia, estudiaba los movimientos de las pandillas, mapeaba en su mente los territorios controlados por los criminales. La disciplina que antes usaba para preparar sus clases, ahora era secretamente aplicada a un nuevo y sombrío currículo. Leía sobre tácticas de guerrilla urbana, técnicas de supervivencia y la psicología de los depredadores. El educador metódico estaba lentamente forjando dentro de sí las herramientas de un cazador. La transformación era sutil, casi imperceptible para el mundo exterior, pero dentro de Julián, una nueva y terrible convicción comenzaba a tomar forma, alimentada por el luto y la impotencia. La fachada de normalidad de Julián se derrumbó en una tarde gris de martes. Fue convocado a la comisaría, un lugar que había aprendido a odiar, con sus paredes descascaradas y el olor a desinfectante barato mezclado con desesperación. El detective Morales, un hombre de hombros caídos y mirada cansada, lo recibió con la misma expresión de piedad ensayada de siempre. Con una frialdad burocrática, Morales le informó que el caso del asesinato de su esposa e hija estaba siendo oficialmente cerrado. Falta de pruebas, dijo, las palabras sonando como una obscenidad. Presión de arriba, recursos limitados. Usted entiende. Cada palabra era una puñalada, la confirmación final de que el sistema en el que intentaba hacer creer a sus alumnos era una mentira, una broma cruel contada a expensas de los inocentes. En ese momento, algo dentro de Julián se rompió de forma definitiva. El dolor, que hasta entonces era una herida abierta, se solidificó en una rabia fría y cortante. No dijo nada, solo miró a los ojos del detective, una mirada tan vacía e intensa que hizo que Morales desviara la suya. Julián se levantó, agradeció formalmente al policía y salió de la comisaría, dejando atrás la última chispa de esperanza que aún albergaba en la justicia de los hombres. El cielo de Juárez estaba pesado, presagiando una tormenta, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, manchando el polvo de las calles. Julián caminaba sin rumbo, pero por primera vez en 2 años, un propósito claro y terrible comenzaba a delinearse en su mente. La lección había terminado. La clase sobre el fracaso del sistema estaba completa, y él, el maestro, sería el responsable del examen final. Al llegar a casa, la noticia del archivo del caso pesaba sobre Julián como un sudario. La lluvia afuera era ahora un diluvio, reflejando la tormenta que se formaba dentro de él. Se detuvo en medio de la sala. El sonido de la lluvia en el techo era el único ruido que rompía el silencio opresivo. Sus ojos recorrieron lentamente cada fotografía, cada objeto que mantenía viva la memoria de Sofía y Luna. Durante 2
Años había preservado ese lugar como un museo de su dolor, un santuario para un pasado que nunca volvería. Pero la decisión del sistema, la aceptación cobarde de la impunidad, había profanado ese espacio sagrado. La justicia no vendría de afuera. Si existía, tendría que ser forjada por sus propias manos. En ese instante, el luto dio paso a una claridad aterradora. El profesor que creía en la reforma gradual de la sociedad murió, y en su lugar, algo más antiguo e implacable comenzó a despertar. Una fuerza primal que exigía equilibrio a través de la sangre. Con una calma metódica que contrastaba con el torbellino de sus emociones, Julián comenzó a desmontar el santuario. No estaba borrando sus recuerdos, sino transformándolos en combustible. Cuidadosamente guardó las fotografías de su familia en una pequeña caja de madera. El último dibujo de Luna, un sol sonriente con trazos infantiles, fue doblado y colocado en su billetera, junto a su corazón. Sacó el vestido de Sofía del armario, sintiendo su perfume por última vez antes de guardarlo. Cada gesto era un ritual, una despedida del hombre que había sido. No era un acto de olvido, sino de armamento. Su dolor ya no sería un ancla que lo ataba al pasado, sino una brújula que lo guiaría en la oscuridad. A partir de ese momento, su casa ya no sería un lugar de luto, sino el cuartel general de una guerra solitaria, una guerra que libraría en nombre de ellas. En su estudio, rodeado de libros de historia que narraban la caída de imperios y la furia de los oprimidos, Julián abrió un cuaderno nuevo. En él no había planes de clase ni notas sobre la Revolución Francesa, sino un organigrama meticuloso de la pandilla que destruyó su vida. Durante meses había usado su disciplina académica para investigar, observó, escuchó y conectó los puntos que la policía convenientemente ignoró. Sabía los nombres, los rostros, los lugares que frecuentaban. El primero de la lista era un hombre llamado El Chacal, un sicario de bajo rango, conocido por su brutalidad y por jactarse de sus crímenes en bares fétidos de la periferia. Era una pieza pequeña, pero el tablero necesitaba ser desmontado pieza por pieza. Julián planeó su enfoque con la precisión de un historiador, analizando una campaña militar, cada paso calculado, cada variable considerada. La lección sobre causa y efecto estaba a punto de comenzar. La decisión de actuar fue el momento en que la resignación se transformó en propósito. Ya no sería más una víctima pasiva de la bancarrota moral de su ciudad. Si la ley no servía a los justos, él se convertiría en su propia ley. Esta elección, nacida de la más profunda desesperación, fue el gatillo que lo puso en un camino sin retorno. Fue la promesa silenciosa hecha a las tumbas de su esposa e hija, un juramento de que sus muertes no serían solo otra estadística olvidada. Si alguna vez te has sentido impotente ante una injusticia y entiendes la fuerza que nace de ese sentimiento, sabe que es esa energía la que me mueve a seguir contando estas historias. La suscripción de cada uno de ustedes al canal me da la fuerza para no rendirme, para asegurar que estas voces, aunque ficticias, resuenen y no sean silenciadas. La noche cayó sobre Juárez, trayendo consigo la oscuridad que ahora parecía ser el hábitat natural de Julián. Vistió ropas oscuras y funcionales, muy diferentes de los trajes almidonados de profesor. En su rostro no había la expresión cálida del educador, sino una máscara fría de determinación. Tomó un trozo de tiza blanca de la pizarra de su estudio, un objeto tan familiar, ahora resignificado como una herramienta de su nuevo oficio. No llevaba un arma de fuego. Su primera arma sería el elemento sorpresa, su intelecto y la furia contenida que lo impulsaba. Al salir por la puerta trasera, sumergiéndose en los callejones mal iluminados y peligrosos de su ciudad, Julián Herrera, el maestro, dejó atrás su antigua identidad. Esa noche se convertiría en algo nuevo, un símbolo sombrío de retribución.
Él era el justiciero de la Tiza, la cacería de El Chacal. Llevó a Julián a un callejón húmedo y fétido detrás de una cantina ruidosa, donde el olor a cerveza barata y orina flotaba en el aire. La violencia, cuando ocurrió, no fue limpia ni cinematográfica. Fue torpe, desesperada y brutal. Julián emboscó al criminal, usando el peso de su cuerpo y el elemento sorpresa. La lucha fue corta y salvaje, un choque de fuerza bruta motivado por la desesperación de uno y la furia acumulada del otro. Julián, impulsado por la imagen de su hija, actuó con una ferocidad que no sabía que poseía. No hubo diálogo, solo el sonido de huesos rompiéndose y la respiración jadeante de dos hombres al borde de la muerte. Sometió a El Chacal, y el acto final fue rápido, casi anticlimático, un silenciamiento abrupto de la vida de un hombre que había causado tanto dolor. La adrenalina lo sostuvo hasta el final, pero el precio fue inmediato y devastador. Tan pronto como el cuerpo de El Chacal cayó inerte en el suelo sucio, la realidad golpeó a Julián como un puñetazo en el estómago. El hedor a sangre se mezcló con la basura del callejón, y él se dobló, vomitando violentamente. El temblor en sus manos era incontrolable. La imagen del rostro del hombre, contorsionado en una máscara de shock y dolor, se quemó en su retina. Este no era un concepto abstracto de justicia discutido en clase, era la aniquilación visceral de una vida. El profesor dentro de él retrocedió horrorizado ante lo que el ejecutor había hecho. Se sentía sucio, contaminado por un acto que, aunque dirigido a un monstruo, lo acercaba peligrosamente a la misma oscuridad. Con mano temblorosa, tomó el trozo de tiza y escribió en la pared de ladrillo sobre el cuerpo: quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse también en un monstruo. La cita de Nietzsche era una lección para sí mismo. Las noches siguientes fueron una tortura de insomnio y pesadillas. Julián revivía el enfrentamiento, el tacto de la piel, el sonido final. Sin embargo, la culpa era eclipsada por una nueva y aterradora sensación, un sentido de propósito cumplido. La ciudad despertó con la noticia de un asesinato peculiar, y la cita en Tiza intrigó a los medios y a la policía. Julián se dio cuenta de que cada eliminación podría ser más que un acto de venganza. Podría ser una declaración, una clase macabra para la ciudad. Se volvió más metódico, perfeccionando sus técnicas. Su segunda cacería fue a otros 2 miembros de la pandilla, acorralados en un almacén abandonado. Esta vez fue más rápido, más preciso, la vacilación reemplazada por una eficiencia fría. Los sometió, y junto a sus cuerpos dejó una ecuación de física que calculaba la fuerza de un impacto fatal. La venganza se estaba convirtiendo en una ciencia. La prensa, hambrienta de una narrativa en medio del caos de la violencia diaria, apodó al asesino misterioso como el justiciero de la Tiza. La figura se convirtió en una leyenda urbana, un fantasma que castigaba a los intocables. Algunos ciudadanos lo celebraban como un héroe necesario, un síntoma del fracaso del Estado. Otros lo temían como un monstruo más suelto en las calles. Julián, el hombre detrás del mito, escuchaba los susurros y leía los titulares con un distanciamiento surrealista. Durante el día, continuaba siendo el maestro, discutiendo con sus alumnos sobre ética y responsabilidad cívica, mientras que por la noche personificaba la ruptura de todos esos principios. Esta dualidad lo estaba vaciando, pero la lista de nombres en su cuaderno aún no había terminado. Cada nombre tachado era un paso más en la oscuridad, pero también un paso más cerca del hombre en la cima, el carnicero. Con cada nueva misión, su eficiencia aumentaba. Aprendió a moverse sin ser visto, a usar el entorno urbano a su favor, transformando las sombras de Juárez en sus aliadas. La tercera eliminación ocurrió en un depósito de chatarra, un laberinto de metal retorcido y óxido. El objetivo,
era el responsable de la logística de la pandilla. Julián usó su inteligencia para crear una trampa, manipulando el entorno para aislar a su objetivo. La violencia fue nuevamente rápida y decisiva. Esta vez, el mensaje en tiza fue una simple fecha histórica: el inicio del reinado del terror en la Revolución Francesa. No sintió la misma náusea de la primera vez, y esa ausencia de repulsión lo asustó más que la propia violencia. Se estaba adaptando, normalizando el acto de matar y la pérdida de 1900. Su humanidad se convertía en el costo colateral de su cruzada por la justicia. Su viaje solitario lo aisló por completo. Se alejó de colegas y de los pocos amigos que le quedaban, temiendo que su oscuridad pudiera contagiarlos o exponerlos. La única conexión humana que todavía parecía real era con sus alumnos, pero incluso eso estaba manchado por su hipocresía. ¿Cómo podía enseñarles sobre la construcción de una sociedad justa cuando él mismo operaba fuera de toda ley? Se veía en los ojos de Elena, su exalumna más brillante, y sentía una punzada de vergüenza. Ella representaba la esperanza y la integridad que él había abandonado. Era un profesor de historia que se estaba convirtiendo en uno de sus personajes más sombríos, un hombre que en su búsqueda de justicia adoptó las herramientas de la tiranía, creyendo que sus nobles fines justificaban sus brutales medios. La paradoja era su prisión. Mientras tanto, los asesinatos del justiciero de la tiza cayeron en el escritorio del detective Morales. Un policía honesto en un sistema corrupto. Morales estaba cansado y desilusionado, pero no era estúpido. Vio un patrón que los demás ignoraron. Las víctimas no eran aleatorias. Todas pertenecían a la misma pandilla, la misma que él sabía que era responsable del caso archivado de una profesora y su hija hacía 2 años. La metodología, la precisión y, sobre todo, los mensajes dejados en tiza no encajaban en el perfil de la violencia común del cártel. Aquello era personal, intelectual y metódico. Había una mente disciplinada detrás de la brutalidad, una rabia organizada que la policía de Juárez raramente encontraba. Morales sentía una renuente admiración por la eficiencia del justiciero que estaba limpiando la ciudad de una forma que él nunca podría. Morales reabrió extraoficialmente el archivo del caso Herrera, releyó las declaraciones, las pocas pruebas recogidas y el perfil del esposo, Julián Herrera, el profesor de historia. Una punzada de intuición, la misma que lo mantuvo vivo durante 30 años en la fuerza policial, lo hizo detenerse. Un profesor, un hombre que lidiaba con historia, filosofía y ciencia, un hombre que lo perdió todo por esa pandilla y fue traicionado por el sistema que Morales representaba. La conexión era tenue, casi absurda, pero se negaba a salir de su mente. Decidió hacer una visita informal a la escuela donde Julián enseñaba, con el pretexto de una charla sobre seguridad para los jóvenes. Necesitaba mirar a los ojos del profesor, sentir la verdad por sí mismo, aunque no supiera qué haría con ella. El juego del gato y el ratón estaba a punto de comenzar, pero Morales no estaba seguro de si realmente quería atrapar al ratón. Por otro lado, Elena, ahora una joven y ambiciosa periodista de un pequeño periódico local, vio en los crímenes del justiciero la historia que podría lanzar su carrera. Pero su motivación iba más allá del profesionalismo. Recordaba las clases de su antiguo profesor, Julián Herrera, sobre el deber del ciudadano de luchar por una sociedad mejor a través de la verdad y la ley. La existencia del justiciero era, para ella, un síntoma trágico del fracaso de esos ideales. Creía que exponer la verdad, tanto sobre los crímenes de la pandilla como sobre las acciones del justiciero, era la única forma de curar la ciudad. No veía a un héroe, sino a un hombre quebrado, y temía que su violencia solo perpetuara el ciclo de venganza que ya consumía a Juárez.
Elena comenzó a investigar por su cuenta, usando su inteligencia y coraje para navegar por los barrios peligrosos. Sus investigaciones la llevaron a los mismos lugares que Julián, pero siguiendo un rastro de palabras en lugar de sangre. Entrevistó a residentes de los barrios aterrorizados por la pandilla, personas que tenían miedo de hablar con la policía, pero que confiaban en la joven de rostro sincero que les prometía anonimato. Hablaban del justiciero con una mezcla de miedo y reverencia. Elena comenzó a trazar un perfil psicológico del justiciero, conectando los objetivos y los mensajes en tiza. Se dio cuenta de la erudición detrás de los actos, la mente de un educador. La idea de que pudiera ser su antiguo profesor era impensable, una fantasía sombría. Sin embargo, recordaba la profunda tristeza que se instaló en él tras la tragedia de su familia, y una semilla de duda comenzó a brotar en su mente. Sus caminos estaban en ruta de colisión. Julián, ajeno a la investigación de sus perseguidores, se enfocaba en el siguiente objetivo: un teniente de El Carnicero, conocido como El Perro. Este era un adversario más peligroso, más protegido. La cacería requirió semanas de vigilancia y planificación. Julián descubrió que El Perro frecuentaba un club de lucha clandestino en una zona industrial de la ciudad. El plan era arriesgado, exigiendo que se infiltrara en un ambiente hostil e impredecible. Durante su vigilancia, en una noche fría en el desierto, casi fue descubierto por una patrulla de la policía corrupta que brindaba seguridad al lugar. Se escondió detrás de contenedores oxidados, el corazón martilleando en su pecho, mientras los policías pasaban a pocos metros de distancia. La proximidad del fracaso lo sacudió, recordándole que un solo error significaría el fin de su misión y probablemente de su vida. El enfrentamiento con El Perro fue de un nivel de brutalidad diferente. El hombre era un luchador experimentado y la pelea fue larga y sangrienta, poniendo a prueba los límites físicos y mentales de Julián. Salió victorioso pero gravemente herido, con un corte profundo en el brazo y varias costillas que sospechaba estaban rotas. Mientras se arrastraba lejos de la escena del crimen, dejando atrás el cuerpo y una cita de Platón sobre la justicia en la pared, el dolor físico no era nada comparado con el agotamiento de su alma. Se refugió en un edificio abandonado para curar sus heridas, temblando de frío y dolor. En ese momento de vulnerabilidad, la imagen de Sofía y Luna vino a su mente no como un motor para la venganza, sino como un recuerdo doloroso del hombre amoroso y gentil que solía ser. Se miró las manos, cubiertas de su propia sangre y de la sangre de otro hombre. Las mismas manos que un día sostuvieron la manita de su hija, que acariciaron el rostro de su esposa, ahora eran instrumentos de muerte. Una ola de autodesprecio lo inundó. ¿Quién era él ahora? ¿Un justiciero? ¿Un vengador? ¿O simplemente otro asesino en una ciudad llena de ellos? La línea que había trazado en la arena entre el bien y el mal había sido completamente borrada por la marea de sangre que él mismo había creado. El profesor que enseñaba sobre la complejidad de la condición humana ahora era un ejemplo trágico de ella. Se había convertido en el monstruo de Nietzsche que tanto temía, y la percepción lo quebró. Allí, solo en la oscuridad, Julián Herrera lloró por primera vez desde que le arrebataron a su familia. El viaje que comencé, movido por el dolor, me ha llevado a lugares dentro de mí que no sabía que existían. Lugares oscuros y violentos. Me pregunto todas las noches si todavía queda algo del hombre que fui, del profesor que quería construir un mundo mejor. A veces, el peso de esa pregunta es insoportable. Contar esta historia, de alguna manera, es un intento de encontrar un sentido en medio del caos en que me he convertido. Agradezco a cada uno que se suscribe y sigue, pues, de cierta forma, ustedes se convierten en testigos de mi lucha. No
solo contra los monstruos de afuera, sino contra el monstruo que crece aquí adentro. Su apoyo me recuerda que, en algún lugar, la humanidad por la que lucho todavía vale la pena. Esta crisis interna marcó un punto de inflexión. Julián se dio cuenta de que la simple eliminación de los miembros de la pandilla no era suficiente. Eso no traería de vuelta a su familia, ni curaría la herida en su alma. Su misión cambió. Ya no se trataba solo de venganza personal, sino de un ataque al propio símbolo de la impunidad que asolaba su ciudad, el carnicero. Matarlo no sería solo el final de su lista, sino un acto simbólico, una lección final y terrible. Necesitaba enfrentar el origen de su dolor, el epicentro del mal que lo transformó. La cacería se volvió más enfocada, más peligrosa y, en su mente, la única forma de redención posible. Necesitaba terminar lo que empezó, sin importar el costo final para su alma ya fragmentada. Mientras Julián se recuperaba y planeaba su movimiento final, el detective Morales hizo su visita a la escuela. La conversación fue tensa y llena de subtexto. Morales habló sobre la violencia en la ciudad, sobre el justiciero, observando cada microexpresión en el rostro de Julián. Julián, por su parte, habló sobre el fracaso del sistema, sobre la filosofía de la justicia, sus palabras cargadas con el peso de su experiencia. Ninguno de los dos admitió nada, pero un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Morales vio el dolor y la furia contenida en los ojos del profesor. Julián vio la resignación y la simpatía velada en los ojos del policía. Al salir, Morales dejó una sutil advertencia. Tenga cuidado, profesor. A veces cuando cazamos el mal en el abismo también nos caza a nosotros. Era una advertencia y quizás un gesto de permiso. Elena, por su parte, hizo un descubrimiento crucial. Analizando los mensajes del justiciero, notó que las citas y fórmulas no eran aleatorias. Correspondían en orden a los temas del currículo de 1900, historia y ciencias que su antiguo profesor, Julián Herrera, enseñaba. La conexión era innegable y aterradora. El héroe sombrío que investigaba era el mismo hombre que la inspiró a creer en la justicia. Fue a su casa, esperando confrontarlo, esperando que él lo negara y que su teoría estuviera equivocada. Encontró la puerta sin llave. Entró, llamándolo, y encontró su estudio. En la pared, un mapa de la ciudad, con lugares marcados en rojo, y sobre el escritorio, el cuaderno abierto, con la lista de nombres. El último nombre, rodeado varias veces, era el carnicero. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Julián regresó a casa, todavía cojeando por sus heridas, y encontró a Elena en su estudio, con el cuaderno en las manos. La confrontación fue inevitable. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y una mezcla de miedo y decepción. «¿Por qué, profesor?», susurró, la voz quebrada. Él no intentó negarlo. En cambio, por primera vez, bajó la guardia y le contó todo. El dolor, la impotencia, la rabia. Habló no como un monstruo, sino como un hombre quebrado, llevado a actos extremos por un sistema que lo abandonó. Explicó que su guerra no era solo sobre venganza, sino sobre enviar un mensaje de que los inocentes no serían olvidados. Elena escuchó, su corazón dividido entre la condena de sus métodos y la profunda empatía por su dolor. El diálogo entre ellos fue un choque de ideologías. Elena argumentaba que su violencia solo alimentaba el ciclo del odio, que el verdadero cambio vendría de la exposición de la verdad, de la fuerza de la ley. Julián contrapuso que la ley de ellos era una farsa, una herramienta de los poderosos. Tú luchas con palabras y esperanza, Elena. Yo lucho con la realidad que ellos crearon, dijo, su voz cargada de una tristeza infinita. Le pidió que se fuera, que lo olvidara, que no se involucrara en su oscuridad. Sabía que su camino terminaría en tragedia y no quería arrastrarla consigo. Elena se fue, conmocionada y confundida, sin saber si debía exponerlo,
ayudarlo o simplemente alejarse. Su fe en el mundo y en su antiguo mentor estaba irremediablemente rota. La interacción con Elena solidificó la resolución de Julián. Se dio cuenta de que no podía haber retorno. Había cruzado un umbral y la única manera de honrar la memoria de su familia y quizás encontrar algún tipo de paz era terminar su misión. Comenzó a prepararse para el enfrentamiento final con el carnicero. No sería una simple emboscada. Tendría que ser en un lugar simbólico, un lugar que devolviera el conflicto a su inicio. Su antigua casa, el lugar donde su felicidad fue construida y luego destruida, sería el escenario. O tal vez la escuela, el templo del conocimiento que él había profanado con sus acciones nocturnas. La elección del lugar era crucial, pues la batalla no sería solo física, sino una lucha por el alma de lo que quedaba de Julián Herrera. Liquidó sus bienes, dejando una suma anónima en una cuenta para Elena, quizás como una disculpa o un último acto de un profesor cuidando de su alumna. Estudió a El Carnicero con una obsesión febril. El hombre era la personificación de la brutalidad, un producto de la misma sociedad enferma que creó a Julián. El antagonista no era solo un criminal, era el reflejo sombrío de lo que el fracaso del sistema podía generar. Sádico, paranoico e inteligente, el carnicero también se había dado cuenta de que estaba siendo cazado. No se estaba escondiendo, se estaba preparando para la guerra, fortificando su escondite y aumentando su guardia personal. Veía al justiciero no como una amenaza, sino como un desafío a su poder, y ansiaba el enfrentamiento. Mientras tanto, Morales sentía que la presión aumentaba. Sus superiores querían al justiciero de la tiza capturado, convertido en chivo expiatorio de la ineficacia de la policía. Pero Morales sabía que arrestar a Julián sería una injusticia aún mayor. Decidió actuar a su manera. Usando a sus informantes, comenzó a filtrar información que obstaculizaba las operaciones de El Carnicero, creando caos y debilitando su organización. No estaba ayudando a Julián directamente, pero estaba nivelando el campo de batalla. Era su forma de darle al profesor una oportunidad de luchar, una forma de equilibrar la balanza de la justicia que él, como policía, no podía mover. Estaba apostando por un hombre quebrado para hacer el trabajo que la ley no podía. La tensión en la ciudad era palpable. La población sentía que algo grande estaba por suceder. El enfrentamiento entre el justiciero y el carnicero era el tema de todas las conversaciones, una batalla mitológica que se desarrollaba en las calles de su ciudad. Julián, por su parte, finalizaba sus preparativos. Adquirió un arma, no por preferencia, sino por necesidad. Sabía que contra el carnicero y sus hombres, la inteligencia y la sorpresa no serían suficientes. Practicó el arma sintiéndose extraña y profana en sus manos de educador. Cada disparo en el silencio del desierto era un eco de su transformación, un recordatorio de cuán lejos se había alejado del hombre que un día soñó ser. En su última noche de preparación, Julián visitó el cementerio. Se paró frente a las lápidas de Sofía y Luna, el viento frío del desierto silbando a su alrededor. No rezó ni pidió perdón. Simplemente habló con ellas, en un susurro ronco, contándoles sobre su viaje, sobre los monstruos que cazó y el monstruo en que se convirtió. Prometió que terminaría, que el hombre, responsable de quitarles la vida, enfrentaría la justicia, aunque fuera su propia versión distorsionada de ella. Fue una despedida silenciosa, un reconocimiento de que quizás no volvería de esa batalla. Dejó una única rosa blanca en cada tumba y se alejó, caminando de regreso a la oscuridad, listo para su lección final. El escenario estaba montado. Julián envió un mensaje a El Carnicero, no con palabras, sino con un acto. Atacó uno de los negocios fachada del líder de la pandilla, dejando atrás no una cita,
sino una dirección, la escuela donde enseñaba. Era una invitación, un desafío directo. Estaba trayendo la guerra a su santuario, el lugar que representaba todo lo que había perdido. Sería allí, entre los mapas, los libros y los fantasmas de sus clases, donde ocurriría el enfrentamiento final. La batalla no sería solo por venganza, sino por el alma de una ciudad y por la redención de un hombre que se perdió en la búsqueda de la justicia. La noche del ajuste de cuentas había llegado. La escuela por la noche era un esqueleto de pasillos silenciosos y aulas oscuras, un lugar de memorias atormentado por el eco de risas y campanas que ya no sonaban. Para Julián era un campo de batalla familiar. Cada rincón, cada casillero, cada salida de emergencia era parte de su territorio. Se movía por las sombras, no como un invasor, sino como el guardián de un mausoleo. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi eléctrica, el silencio amplificando el sonido de su propia respiración, el latido de su corazón. No esperaba a El Carnicero en una fortaleza de armas, sino en su propio santuario de conocimiento, el lugar que representaba la antítesis de todo lo que el criminal era. La batalla final no sería solo de fuerza, sino de símbolos. El profesor aguardaba al monstruo en el corazón de su templo, listo para la última y más terrible lección de todas, la que sellaría su destino para siempre. El Carnicero llegó con la arrogancia de un conquistador, trayendo consigo a 4 de sus hombres más leales. Veía la invitación de Julián no como una amenaza, sino como la audacia de un insecto que desafía al gigante. El líder de la pandilla entró en la escuela con una sonrisa sádica, anticipando el placer de destruir al hombre que se había atrevido a desafiarlo en su propio terreno. Sin embargo, la oscuridad de la escuela rápidamente se convirtió en un laberinto mortal. Julián, usando su ventaja táctica, transformó el entorno en un arma. Uno a uno, los sicarios fueron neutralizados a través de trampas ingeniosas. Un cable tensado en lo alto de una escalera, un reactivo químico cegador del laboratorio de ciencias, una puerta pesada que se cerraba en el momento justo. El cazador desmanteló la manada, aislando al depredador alfa con una eficiencia fría y calculadora, transformando la cacería en un ejercicio de intelecto sobre la fuerza bruta. Finalmente, solo quedaban ellos dos. El encuentro tuvo lugar en el salón de clases de Julián, el lugar donde había pasado incontables horas moldeando mentes jóvenes. El Carnicero entró, la sonrisa reemplazada por una expresión de furia contenida, y vio a Julián parado junto a la pizarra. «Profesor», se burló, la palabra goteando desprecio. «Vine a su clase particular». El diálogo que siguió fue un choque de universos. Julián habló sobre el orden y la consecuencia, la historia como un juez implacable. El Carnicero se rió, respondiendo con su filosofía de caos y poder. «Tu historia la escriben hombres débiles. Yo hago la mía con sangre y miedo. Yo soy la evolución, tú eres la extinción». El salón de clases se convirtió en una arena ideológica, el último debate entre un hombre que creía en reglas y otro que solo creía en la fuerza para romperlas. La lucha que estalló fue la personificación de su conflicto. El Carnicero era más fuerte, más rápido, un animal forjado en la violencia de las calles. Julián era movido por un dolor que trascendía lo físico. El combate fue desesperado y feo. Se lanzaron sillas, se rompieron cristales. Julián usó los objetos de su oficio como armas improvisadas. Un pesado globo terráqueo se estrelló contra el rostro del criminal. Los libros de historia se usaron como escudos. El dolor de sus heridas anteriores palpitaba, pero la imagen de Sofía y Luna lo mantenía en pie. Era la brutalidad pura contra la furia de un hombre que no tenía nada más que perder. Cada golpe que Julián recibía era un recordatorio de lo que le fue arrebatado, y cada golpe que él daba era un acto de retribución por un crimen
que el sistema se negó a castigar. Julián estaba perdiendo. Debilitado y sangrando, cayó al suelo, y el carnicero se irguió sobre él, un pie presionando su garganta. Con una sonrisa cruel, el criminal se inclinó y susurró un detalle horrendo sobre los últimos momentos de Luna. Una crueldad final para quebrar el espíritu de Julián antes de quebrar su cuerpo. Llamó por ti, profesor, hasta el final. Esas palabras, destinadas a ser el golpe de gracia, tuvieron el efecto contrario. El dolor se transformó en una supernova de furia. La imagen de su hija, en su terror final, le dio a Julián una fuerza que no sabía que poseía. Con un grito primal que resonó por los pasillos vacíos, usó la última gota de su energía para revertir la situación, clavando un trozo de vidrio de la ventana rota en la pierna de su verdugo, cambiando el rumbo de la batalla en un instante de pura agonía. Ahora era el carnicero quien estaba en el suelo, herido y a merced de Julián. El profesor, de pie sobre el hombre que destruyó su mundo, sintió el peso de la decisión final. La oscuridad dentro de él clamaba por una muerte lenta y dolorosa. La venganza estaba allí, al alcance de sus manos. Podía convertirse en el espejo exacto del monstruo que había cazado, completando su inmersión en el abismo. Pero, en medio de la niebla roja de su ira, el rostro de sus alumnos, de Elena, y el recuerdo de sus propias clases sobre la delgada línea que separa la justicia de la barbarie, vinieron a su mente. Matarlo de esa forma sería la victoria final de El Carnicero, pues lo transformaría a su imagen y semejanza. Lo que hiciera ahora no definiría el destino del criminal, sino lo que quedaba de su propia alma. Su decisión fue la de un profesor hasta el final. Julián no lo mató. En cambio, con una calma aterradora, le rompió metódicamente los brazos y las piernas a El Carnicero, asegurándose de que nunca más pudiera empuñar un arma o herir a alguien. Lo neutralizó, lo desarmó de su violencia para siempre. Luego, tomó el último trozo de tiza de su bolsillo. En el pecho del criminal inmovilizado, no escribió una cita, sino una sola palabra: consecuencia. Dejó a El Carnicero allí, quebrado y humillado, para ser encontrado por la policía, a la que él mismo llamó desde un teléfono público. Su venganza no fue la muerte, sino la reducción del monstruo a un paria impotente, forzado a vivir con su derrota. Fue un acto de justicia fría, la aplicación final y terrible de una lección sobre causa y efecto. Cuando las patrullas de la policía, lideradas por un detective Morales de expresión sombría, invadieron la escuela, encontraron una escena de destrucción silenciosa. El carnicero, el temido monstruo de Juárez, estaba en el suelo del salón de clases, quebrado, inmovilizado y consciente, con la palabra consecuencia grabada en tiza en su pecho como un epitafio. Julián Herrera no estaba en ninguna parte. Había desaparecido en la noche, un fantasma que cumplió su promesa y se disolvió en las sombras. Morales miró al criminal derrotado y luego a la pizarra, cubierta de ecuaciones y notas históricas. No inició una cacería del justiciero. En su informe escribiría que el carnicero fue víctima de una disputa interna de pandillas. Era su manera de cerrar el caso, de conceder una absolución silenciosa al profesor que había hecho el trabajo que el sistema no pudo o no quiso hacer. La justicia, al final, había sido servida, aunque en forma tortuosa y brutal. La noticia de la caída de El Carnicero se extendió por la ciudad como un incendio, trayendo una ola de alivio y esperanza. Elena escribió el artículo de su vida, pero no de la forma que había imaginado. En lugar de exponer la identidad de Julián, narró la historia del fracaso de un sistema, del dolor de una comunidad y del surgimiento de un símbolo desesperado. Contó la historia del justiciero de la tiza como una tragedia, una consecuencia inevitable de la impunidad.
Su artículo no celebraba la violencia, sino que cuestionaba las circunstancias que la hicieron necesaria. Fue su forma de honrar la lección más difícil que su profesor le enseñó, que la justicia, a veces, es una cuestión compleja, sin respuestas fáciles. Le dio voz al dolor de la ciudad, protegiendo al hombre que, a pesar de sus actos, todavía era, en su memoria, el maestro. Para Julián, no hubo celebración. La venganza, una vez consumada, no trajo la paz que imaginaba, solo un silencio profundo y vacío. La rabia que lo impulsó durante 2 años se extinguió, y en su lugar solo quedó el luto en su forma más pura, y la pesada conciencia de sus actos. No podía volver al salón de clases, no podía esconderse más detrás de la identidad de un educador. Ese hombre estaba muerto, enterrado bajo el peso de los crímenes que cometió en nombre de la justicia. La victoria tuvo el sabor amargo de la ceniza. Se convirtió en un espectro en su propia ciudad, un hombre sin nombre y sin futuro, para siempre encadenado a los recuerdos de lo que perdió y al terrible conocimiento de lo que fue capaz de hacer. El precio para equilibrar la balanza fue su propia alma. En una madrugada fría, antes de que el sol del desierto naciera, una figura solitaria caminaba por una carretera polvorienta en los límites de Juárez. Julián se detuvo y miró la ciudad por última vez, las luces parpadeando como estrellas distantes. Sacó de la billetera el dibujo arrugado de luna, el sol sonriente, y lo besó. «Se acabó, mi amor», le susurró al viento. «El viaje que he compartido con ustedes llega a su fin aquí. Agradezco a cada uno que escuchó mi relato hasta el final, que intentó entender las sombras que me movieron. Continuar contando estas historias solo es posible porque ustedes están ahí, escuchando. Su suscripción y su apoyo son lo que me permiten dar voz a aquellos que, como yo, fueron llevados al límite por la injusticia. Gracias por ser mis testigos». Guardó el dibujo y continuó caminando, desapareciendo en la inmensidad del desierto mexicano. Su destino permaneció como un misterio. Algunos dicen que encontró la muerte, otros que simplemente continuó su cruzada en otras ciudades olvidadas por Dios. Juárez quedó un poco más segura, el vacío de poder dejado por el carnicero permitiendo un breve respiro de paz. Sin embargo, el sistema que generó a ambos, al monstruo y al justiciero, permaneció intacto. La historia de Julián Herrera se convirtió en una leyenda susurrada, un cuento de advertencia sobre el costo de la justicia hecha por mano propia. Consiguió su venganza, pero la pregunta que sus acciones dejaron flotando en el aire polvoriento de la ciudad era si el precio pagado no había sido, al final, demasiado alto.